No, me quedó una duda cuando se dijo que el aumento de la electricidad en enero de 2013 fue de 23,77. No sé de dónde sale ese porcentaje. El porcentaje sale del informe del Instituto Nacional de Estadística. Y es correcto. No, no es la... A ver, ¿cómo varió respecto a diciembre? Perdón, me preguntaste dónde sale del INE, pero lo que es el resultado de que lo que te descontaron en diciembre, que fue, habíamos dicho el número, ahora no lo recuerdo de memoria, vuelve automáticamente al anterior. Y ahí dio 23, pero lo que dio más fue en 2013, en enero de 2014, porque se aumentó la tarifa y entonces la suma de las dos cosas da 35%. Y eso es lo que explica 1,61% de aumento del IPC en enero de 2014. Sí, buenas tardes, compañeras, compañeros. Para incentivar la participación, hacer dos o tres cuestiones, o reafirmar dos o tres cuestiones de las que planteaba Antonio en el informe, que nos parece que son sustanciales. La primera y fundamental, que es claro que el salario de los trabajadores, fundamentalmente de los trabajadores estatales, se está tomando como una variable de ajuste para la economía del país. Esto se fundamenta claramente, como lo expresaba Antonio, en que, por ejemplo, cuando se baja o se devuelve parte de lo que se paga por el plan UTE Premia en el último mes del año, eso hace que varíe el índice por el cual se mide la inflación y la UTE devuelve 16 millones de dólares, pero el Poder Ejecutivo, al estar ese número por el cual se ajusta los salarios ser menor de lo que debería ser, se ahorra más de 60 millones de dólares. Ahí está la primera diferencia de cómo, de alguna manera, el salario de los trabajadores estatales se está tomando como variable de ajuste para las cuentas públicas. Si eso no hubiera sido así, el gobierno podría haber devuelto en el mes de enero, como lo planteamos nosotros, para no, de alguna manera, no perjudicar a los usuarios con ese beneficio, pero los salarios nuestros hubieran de alguna manera ajustado por el número real, diríamos, de la inflación, si no se hubiera retocado con este tipo de acción que toma el Poder Ejecutivo. Y después, compañero, con respecto a estas cuestiones que también planteaba Antonio y que hacen a la realidad que estamos viviendo hoy en día, a nosotros nos parece que es absolutamente fundamental, y es importante que esto lo estemos diciendo en esta casa, que es la casa que nos nuclea a todos los trabajadores en el movimiento sindical, que en realidad el movimiento sindical, entendemos nosotros, no solo tiene que estar discutiendo cómo hacemos para que el índice con el cual se mide la inflación no supere los 2 dígitos, sino, cosa que no la descartamos y que nos parece bienvenida, todo aquello que de alguna manera pueda controlar la inflación, más allá que preferimos medidas más estructurales y no tan coyunturales como esta, que lo único que hace es que la inflación, diríamos, el IPC no supere los 2 dígitos, intente que no supere los 2 dígitos. Pero para nosotros lo fundamental es ver cómo desde el movimiento sindical damos la pelea por la lucha por el poder adquisitivo de los salarios. Porque si no centramos la discusión en el tema de la inflación y cómo controlar la inflación, pero en realidad lo que perdimos ya, que como decía Antonio, cada 10.000 pesos, el año pasado, cada 10.000 pesos, se perdieron a lo largo de todos los meses del año 7.431 pesos. O sea que las 3/4 partes de un salario en el año se pierden producto de estas medidas que está aplicando el Poder Ejecutivo. Entonces, compañeros, para nosotros es fundamental ver de qué manera cambiamos el eje de discusión acá dentro del propio movimiento sindical, de manera tal de que no solo encaremos la lucha en contra de la inflación, que es una lucha que también tenemos que dar los trabajadores e incentivar o por lo menos presionar para que el Poder Ejecutivo tome medidas más estructurales desde el punto de vista de controlar la inflación, pero fundamentalmente
tenemos que defender el poder adquisitivo de los salarios. Si no, por ejemplo, en algunos lugares que hemos tenido la posibilidad de aumentar por encima del IPC algún punto de recuperación, lo perdemos porque en realidad la inflación se retoca y nos ajustan el salario por debajo. Pero es mucho peor para aquellos compañeros, fundamentalmente de la administración central, que solo ajustan por el 100% del IPC. Esos compañeros están teniendo una pérdida salarial que va a ser muy difícil que se pueda recuperar si no se toman medidas concretas. Por último, nosotros sabemos que este año es un año complicado desde el punto de vista de las normas que regulan de alguna manera los ajustes salariales, porque es un año electoral donde no se debe incrementar el gasto. Pero lo cierto es que de la misma manera que el Poder Ejecutivo entiende que hay que buscar soluciones para que la inflación no siga subiendo, porque cuando sube la inflación se pierde poder adquisitivo en los salarios, nosotros creemos que hay margen, sobre todo si se supera los 2 dígitos del IPC, hay margen como para que nosotros podamos, de alguna manera, si nos organizamos y peleamos por eso, tener alguna alternativa que nos permita recuperar el salario que estamos perdiendo durante los últimos, por lo menos, 3 años en esta administración. ¿Alguna pregunta, compañeros? Buenas tardes, compañeros. Yo quería hacer una consulta de orden práctico y es si la presentación se puede tener vía digital o impresa para llevar las asambleas de los sindicatos. Pertenezco a un sindicato muy pequeño, que es el Sindicato de los Trabajadores del MIDES. El MIDES y sus presupuestos están puestos como ejemplo y es muy interesante llevarlo a la Asamblea de los Trabajadores porque, si entendí bien, está el presupuesto total del Ministerio, donde los salarios son una ínfima parte y donde está incluido todo el costo de la tarjeta Uruguay Social. O sea, lo que va a los hogares de las personas pobres, todo eso que se maneja, es mucho menos de lo que se transfiere por subsidios al capital. Yo creo que está bien que nos capacitemos y tenemos que estudiar mucho. A mí me excede, entendí muy claramente las explicaciones de Antonio, pero tengo que volver a mirar las cifras, apuntarlas, estudiarlas y para transmitírselas claramente a mis compañeros. Pero creo que siempre tenemos que ponerle el costado político al fenómeno económico, ¿no? Porque, ¿por qué pasa esto? Porque estamos en un sistema donde todos los que nos proveen de los insumos básicos, vivienda, alimento, transporte, tienen como fin el lucro y no miran el bienestar de la generalidad de la población. Y yo creo que eso hay que explicarlo cuando se explican las cifras. Yo tengo una convicción quizá descabellada, pero quiero compartirla con los compañeros. Capaz que el ministro Lorenzo no cayó tanto por la desprolijidad de lo de Pluna, sino porque se atrevió a decir en un almuerzo de ADM que la transferencia por subsidios a las empresas era muchísimo mayor que todo el costo de las políticas sociales que tanto le tiran por la cara al gobierno. Lo dijo. Los empresarios en ese momento no lo abuchearon, no sé si porque se hacen los educados o porque tenían la boca llena, porque estaban comiendo, pero creo que eso se lo cobraron. Entonces, no es para quebrar una lanza por el exministro, simplemente porque sabemos quién sigue teniendo la sartén por el mango. Entonces, nosotros como COFE podemos tener muchísimos datos de adentro de la Administración Central. Y todos esos datos que saca el Banco Central y la DGI, que dicen todos los números de la economía, quizá por la ley de transparencia y por la ley del libre acceso a la información, podemos reclamar que se traduzca de manera que la población toda lo entienda. Y puede ser una medida muy importante de nuestra parte, un esfuerzo para contribuir al avance de toda la sociedad. Y en el PIT-CNT, nuestra central única, con los compañeros de la actividad privada, que son los que le generan la riqueza a esas empresas subsidiadas, tener en conjunto una acción
para que los números de la economía no sean música para la mayoría de la gente, que se entiendan, que se puedan decir en un lenguaje donde la gente sienta que el lento o rápido esquilmamiento de su salario es lo que hace que unos se enriquezcan y que la mayoría se empobrezca, y que va a seguir siendo así mientras no cambie más radicalmente la situación. Creo que como trabajadores es lo que nos compete, y no sé si se puede buscar con los compañeros de la DGI, con los compañeros organizados del Banco Central, con los compañeros del INESUR, con todos los compañeros, con los compañeros del Cuesta Duarte, buscar hacer acciones en ese sentido, de codificar, como decía Antonio, la información y hacerla accesible, porque eso también forma parte de la democratización de la sociedad. Nada más, compañero. Una respuesta nomás para la compañera, no sobre la intervención, que nos compartimos gran parte de lo que decía la compañera, y de hecho intentamos hacerlo con las fuerzas que tenemos. Pero con respecto al material, es parte de lo que entregamos en la entrada a cada uno de los compañeros que están participando de esta actividad, y la presentación que hizo Antonio en PowerPoint por intermedio de la Secretaría de Propaganda u de Organización, la podemos hacer llegar a todos los sindicatos para que la puedan de alguna manera tener y poder difundir en cada sindicato. Compañero, por allá nos había pedido una pregunta. Hola. Mirá que lo que salió acá fue corregido en la presentación. Lo que se entregó está corregido en la presentación. Algunos datos, algunos números fueron mejorados en la presentación. ¿Entendés? Puede ser que haya alguna diferencia de ajuste, pero... No. Sí, lo que dice Joaquín es cierto. En la presentación fuimos corrigiendo, había algunos datos que no estaban actualizados. En un momento habla del el mínimo no imponible que era vigente hasta diciembre pasado, entonces ahí se corrigió, hay algunos números corregidos, pero conceptualmente es lo mismo, pero hay algunos datos más precisados. Eso, digamos, como lo dijiste, No, lo otro era con respecto a lo que tú decías, la administración central, diferenciaste ajustes a la administración central y otros trabajadores. Yo creo que es relevante eso, es decir, yo creo que algo importante es diferenciar dentro de los trabajadores públicos. Es decir, que INESUR diferencien, ¿no es cierto?, están los trabajadores de la administración central, de las empresas públicas, las intendencias, incluso dentro de la administración central. Es una tarea, digamos, relevante porque así uno llega a la situación más particularizada que se puede llegar analizando los datos que se publican. Eso nomás. Gracias. No, yo le voy a pedir al Turco, digo, más allá de que fue muy claro, ¿no?, y el documento es terriblemente aclaratorio, que profundice un poco en el punto 3 del documento, que dice: los adelantos por inflación futura no existen. ¿Por qué le voy a pedir al Turco? Porque hay un planteo por parte del Poder Ejecutivo de que el 8,52 que nos dieron el 1 de enero fue como una especie de adelanto. Lo dijo uno de los negociadores en la mesa de Rama el otro día cuando nos reunimos con él. Usted tiene un 8,52, o sea que si ahora tuvieron un 2 y pico de pérdida en enero y un 1 y pico si llevan un 4 y pico en los 2 primeros meses del año, todavía tienen resto. Y eso no es así. O sea, a mí me gustaría que el Turco explicara. La inflación, a cuenta de la inflación futura, no nos dieron absolutamente ningún mango, ¿verdad, Turco? Yo me gustaría que vos profundizaras en eso. ¿Por qué? Porque con el 8,52 llegamos al 100% que cobramos el 1 de enero. Ya al otro día estábamos perdiendo. Y esa pérdida a lo largo de todo el año recién la vamos a recuperar, en el mejor de los casos, el año que viene. ¿Por qué digo en el mejor de los casos? Por todo lo que explicaba el Turco. De que los ajustes nuestros no son por el IPC, son por cifras que de alguna manera el Poder Ejecutivo se las ingenia para ir bajando o llevando a la baja los ajustes salariales de los funcionarios públicos. Y la segunda pregunta para el Turco es:
Nosotros insistimos, el artículo 4 en su momento lo rechazamos, el artículo 4 para nosotros fue negativo, porque es limitante, porque impide que nosotros podamos crecer, recuperar salarios, incrementar salario real. Entonces, habría que buscar la forma, y eso es lo que le estoy preguntando al Turco, para encontrar algún sustitutivo e incorporar eso a la plataforma que COFE va a discutir, para que en el documento que nosotros le hagamos llegar a los partidos políticos a lo largo de todo este año, intentar generar las condiciones para que en el próximo quinquenio y en la próxima ley de presupuesto cambiar las reglas de juego. Bueno, lo que dijo esta persona del Ministerio de Economía o quien fuere es muy erróneo, porque nosotros tenemos un presupuesto quinquenal. El presupuesto quinquenal tiene previsto que anualmente se actualizan todos los precios, o sea, porque se pone el primer año al precio de que están los bienes en ese año. Para el año siguiente, los que se compran en dólares, hay que actualizarlos según el valor del dólar. Los alquileres según el valor de los alquileres, y cada uno de los bienes relevantes por algún índice que hace que se actualice el presupuesto votado. Esto que nos dan nosotros los 852 es la actualización de un bien que compran, que son los salarios. No es que nos dieron nada a cuenta de nada. O sea, o están obligados legalmente a actualizar lo que compran y los servicios que compran de acuerdo a lo que va evolucionando los índices. Porque el Parlamento vota un presupuesto de gastos. Y ese presupuesto de gastos, en teoría, no es un chicle para que, bueno, si esto sube los precios de tal cosa, o sea, porque están asignados los créditos. A ver, un crédito está asignado para una compra en dólares, si al año siguiente no lo actualizamos por lo que subió el dólar, no alcanza. ¿Me siguen? El salario es lo mismo, así que esa aplicación que dio es absolutamente fuera de lugar. Y el tema central es que para nosotros, y tiene que ver con la segunda pregunta, nosotros tendríamos que tener, primer concepto, 100%, ya aclaramos que está en el texto, no en el documento creo que tienen ustedes, pero sí en la presentación, está planteado que no se repita lo del UTE-Premia. Pero supongamos que no se repite lo del UTE-Premia, bueno, nosotros necesitamos el 100% de la inflación pasada y necesitamos la inflación futura para reducir las pérdidas. Pero primero el 100% de la inflación pasada, porque esto es una martingala sin sentido. O sea, nosotros en el mejor de los casos, con esta lógica de que la inflación futura siempre es igual, la diferencia de la inflación más la futura que siempre va, da siempre lo mismo, da 100% de la inflación pasada. Entonces tuvimos 100% de la inflación pasada varios años y 2 años que tenemos el 90% de la inflación pasada. El cambio tiene que ser, uno, la inflación pasada 100% y la inflación futura, pero la inflación futura calculada con o en negociación colectiva o con algún fundamento técnico, estadístico, económico aproximado, pero no puede ser que, como dijo el actual ministro de Economía, no estamos jugando al blanco, o sea, lo que hacemos es ampliar el blanco. Si en 4 o 6 no pego, lo amplío de 3 a 7, no es eso. Estamos jugando, estamos hablando del salario de los trabajadores, porque hasta ahora, lo reitero, porque es muy importante esto, es lo único que se utiliza para esto, para cálculos salariales. Nadie en otro ámbito de la economía utiliza la inflación futura. Si alguien lo sabe, me lo informa, porque sería una noticia para mí, porque estudio y analizo y nunca veo que alguien haya tomado eso en cuenta, salvo para nosotros, y obligatoriamente, además porque está en la ley de presupuesto. ¿Alguna pregunta más? Un minuto. Antonio hoy noticiaba acá a este evento de que no tuvo tiempo incluso de estudiarlo, de que en el correr de esta semana también el gobierno, en el marco de todas estas manipulaciones, y todo suma, bien decía Antonio, para maquillar una inflación que no es tal, también actuaba sobre el precio del juego 5 de oro, que es el único que está metido en el índice de entretenimientos juego, 33% menos. Pero sin duda que Antonio va a tener ahora que, en las columnas que él presentaba en el sur, sobre el tema de la renuncia fiscal, que eso significa ni más ni menos, también en el marco de toda esta operativa que el ministro de Economía ordenó al director de loterías y a los agentes para bajar el precio, para que el juego no se rompiera, porque el juego bajó fuerte, los agentes a partir de esta semana van a dejar de pagar
el IVA sobre los aciertos, algo que nunca se dio en el país. Los agentes pagaban, los explotadores del juego, los capitalistas pagaban el impuesto tomando en cuenta las apuestas menos gastos. Ahora van a poder deducir también premios. Nunca se dio esto. Y están con una ponderación muy alta, entonces aumentó, digo, para ir a datos, cómo se arman los datos. Bueno, esos datos no están, no tenemos los datos de los ministerios donde están los sindicatos de COFE. Tenemos un dato que suma, porque además en el gobierno central, en ese valor, también está la educación. Entonces esa relación que hay entre empresas públicas, el índice habla de empresas públicas, municipios y gobierno central. El índice del gobierno central es un número que está armado de tantas cosas distintas, por eso digo que la apreciación de Joaquín es muy correcta, la hemos señalado en el otro trabajo, pero no tenemos elementos para... Podemos decir intuitivamente o con los elementos que hay en el caso de los trabajadores de COFE, salvo el aumento del mínimo y algunos pequeños aumentos más, pero sectores muy pequeños, que fue al principio del periodo, está congelado. Estuvo congelado 3 años y estos 2 últimos años, al no habernos dado el 100% de inflación, empezó a bajar. Pero los primeros años estaba congelado. O sea, estaba congelado en un país que estaba creciendo seguía creciendo en forma muy importante. O sea, entonces hay una situación, digamos, de desbalance que es muy importante señalarlo. No analizo otros sectores porque me meto en, digamos, si acá estuviera, no sé, alguien de defensa, la parte, no que está en COFE o que estaba en COFE, sino en general los aumentos fueron muy altos, la policía también. Así que lo único que te puedo decir es eso, no hay indicadores más. COFE está elaborando un documento para plantearle a los candidatos ¿cuál estamos planteando en este punto? Tiene que haber indicadores que nos permitan saber cómo evoluciona nuestro salario. Porque si yo acá lo digo, acá nadie tiene fiebre porque hice un promedio y hay 50 ya que tienen 40 fiebre y otros que están muriendo acá, no sirve para nada. Y es lo que pasa con esos índices generales tan amplios que no permiten identificar qué pasa en cada sector. Una precisión más con la pregunta que hacía el compañero Juan del sindicato de correo. Nosotros lo que sí sabemos es lo siguiente, tal cual lo expresaba el compañero, nosotros tuvimos un convenio salarial en el periodo de Tabaré Vázquez, el cual, con alguna diferencia, nosotros planteamos que en el periodo de Jorge Valle habíamos perdido alrededor del 23%, ellos nos decían que era un 16%, al final terminamos una transacción donde firmamos un convenio para recuperar el 19.5%. O sea que a lo largo de los 5 años del gobierno de Tabaré Vázquez, nosotros recuperamos ese 19.5%, que era el poder adquisitivo que teníamos antes de la crisis del 2002. Y de ahí en adelante se congeló el salario. O sea que el poder adquisitivo de los trabajadores, por lo menos de la administración central, porque ahí, como bien señalaba Antonio, tenemos algunos casos que eran salarios muy sumergidos, que se aumentaron los mínimos, y en otro caso, algunos sindicatos que tuvimos, diríamos, convenios particulares, pero la gran mayoría de los compañeros de la administración central están a partir de la asunción del gobierno de Mujica, con el salario congelado a precios que tenía antes de la crisis del 2002. Y ahora con esta particularidad que bien expresaba Antonio, de que en estos 2 últimos años no solo está congelado, sino que ha habido una pérdida salarial en la parte de la administración central. Entonces son elementos que nos parece que de alguna manera grafican porque la preocupación que hemos tenido de fundamentar científicamente todos estos números que de alguna manera se han presentado hoy. Le damos la palabra al compañero Pablo Cabrera para que haga un poco la síntesis de la jornada.